¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra tercera charla científica. El día de hoy vamos a tratar sobre métodos diagnósticos para el coronavirus. El moderador va a ser el doctor Juan Echevarría. Juan, te cedo la palabra. Buenas noches con todos. Agradecer nuevamente la invitación que me hace el cuerpo médico para esta moderación. Un saludo para todos ustedes. Yo les pediría, en aras de que la señal y la charla sea de lo mejor, la mejor calidad, de repente que pongan sus micrófonos en off, apagados, y sus cámaras también, a fin de que los expositores tengan toda la cancha para poder hacer la mejor presentación. Me toca presentar a dos conocidos amigos de muchos años, ambos son profesores y han estudiado en la Universidad de Cayetano Heredia. Luciano es un eminente especialista en laboratorios y patología. Ustedes saben que es una de las cabezas de uno de los laboratorios más prestigiosos, y él va a comenzar la exposición de esta noche presentándonos cuáles son las pruebas que hay en este momento disponibles para hacer el diagnóstico del COVID. Y obviamente estoy seguro que va a ser una excelente exposición. Luciano, supongo que Hugo te está dando espacio para que coloques tu charla. Puedes comenzar cuando quieras. Ya cuando usted termine, yo presentaré a Luis Manuel. Muchas gracias, doctor Echevarría. Efectivamente, y agradezco las palabras con las que me has presentado. De repente no son tan merecidas. Ustedes van a ver que estoy... Bueno, nuevamente, el tema de las pruebas de ayuda diagnóstica para el SARS-CoV-2 COVID-19 han sido un tema que le hemos compartido, conversado hasta la saciedad, y seguimos prácticamente con lo mismo. O sea, muchas dudas, muchas preguntas: ¿para qué sirven? ¿Cómo sirven? ¿Funcionan? ¿No funcionan? Etcétera, etcétera. Es un tema que va a seguir adelante. Básicamente tenemos tres grandes grupos de pruebas para la detección de la enfermedad COVID-19. Las pruebas moleculares, ampliamente conocidas, las pruebas antigénicas y las pruebas serológicas. Como ustedes saben, aquí tuvimos un periodo en el que las pruebas moleculares eran la segunda línea, no porque fueran las menos útiles, sino porque no teníamos facilidades del acceso. Y eso generaba una serie de problemas que vamos a conversar más adelante cuando hablemos de cada una de las pruebas. Antes de empezar, hay que estudiar siempre este gráfico, que ya lo hemos visto infinidad de veces, pero siempre es bueno mirarlo. Ven ustedes acá el momento de la infección. Hay un periodo de incubación en el cual la carga viral va aumentando, y en estos primeros días del periodo de incubación, la prueba que nos puede dar, no necesariamente da un resultado positivo, es el PCR. Luego, una vez que se inician los síntomas, tenemos la posibilidad de poder detectar la presencia del virus con una prueba de antígeno. Prueba de antígeno
que ha mejorado notablemente desde el punto de vista tecnológico en los últimos meses. Luego, más o menos a las 2 semanas del momento en que se produjo la infección, o un poco antes, empiezan a aparecer los IgMs, o sea, recién en este momento tenemos las pruebas serológicas, y finalmente, más o menos entre un periodo muy, muy cercano, empieza a aparecer las pruebas, las inmunoglobulinas G. En algún momento se habló de las IgAs, sí, efectivamente, y tienen un periodo de, digamos, de aparición muy cercano, muy parecido a la de las IgM. Y no tomaron mayor peso al momento de ver cómo se comportaba en esta pandemia, ¿no? Aquí supuestamente los anticuerpos se mantienen todavía por un periodo que está por determinarse. Mucho depende de la persona, mucho depende de otros factores. Eso todavía es información que hay que esperar un poco para poder saberlo perfectamente. Bueno, las pruebas moleculares son las que todos conocen como hisopado molecular. La gente te habla del hisopado, obviamente el hisopado molecular. Básicamente existen 2 técnicas que podemos utilizar para esta determinación. El PCR convencional, ¿no? Y el real-time PCR, que es también conocido como NAT, es una de las tecnologías de real-time, y que tiene la ventaja de ser mucho más rápida, como vemos acá. Entonces, el método clásico del PCR, que se inició cuando recién apareció la enfermedad, las primeras pruebas que se hicieron y que se desarrollaron in-house, fueron los chinos, el CDC y en Europa, usando primers. Los primers no eran tan buenos en ese momento y digamos que la especificidad de los PCR convencionales al inicio de la pandemia, estamos hablando de diciembre, enero del año, diciembre del 19, 20, enero del 20, estaba por el 85% y en algunos casos hasta un poco menos porque los primers no eran muy buenos y había algunas reacciones cruzadas y cosas de ese tipo y no se tenía la información exacta de cuáles eran los mejores genes para poder detectar específicamente al SARS-CoV-2. Entonces, todo eso fue mejorando con el tiempo y ustedes se acordarán que cuando recién empezamos la pandemia y mandábamos las muestras al INS, hemos tenido varios pacientes internados con un cuadro clarísimo de COVID y que las moleculares salían negativas a repetición, incluso moleculares que se tomaban a través del tubo de intubación. Tenemos un caso de un pacientito que se paseó por varias clínicas y después de 5 tomas de muestra, la última de un lavado bronquial, esa fue la que dio positivo para el PCR. Eso es básicamente lo que pasaba al inicio. Es un proceso que demora porque se tiene que hacer una extracción manual, luego se hace una amplificación y finalmente después ya viene la secuenciación. Es bueno para hacer análisis masivos, o sea, si yo tengo un equipo de PCR convencional, yo puedo meter 10.000 hisopados al mismo tiempo y las 10.000 pruebas van a salir todas juntas, pero después de un día. Entonces eso es bueno para análisis masivos, pero no es bueno para hacer estudios como los que requerimos acá. Otro inconveniente es el control de calidad, es externo y es manual. O sea, lo tiene que hacer el operario y eso siempre genera algún tipo de problema. Real time, los famosos equipos que integran todo, la extracción, la amplificación y la secuenciación, todo lo hace el equipo en un solo paso. El operador lo único que hace es cargar la muestra después de hacer un pequeño proceso de extracción y luego extracción del hisopo. Luego ya entra a la máquina y la máquina se encarga absolutamente todo.
Muchas de estas máquinas trabajan con kits prefabricados que son comercializados y que son cerrados para el equipo que uno está usando. Nosotros, por ejemplo, tenemos el GenExpert. Con el GenExpert nosotros podemos hacer la prueba y ustedes saben perfectamente que hemos estado atrás de que el INS nos dé la autorización para el uso de nuestro equipo y nos han puesto todas las trabas posibles e imaginables. Nosotros el equipo lo tenemos y hacemos pruebas con GenExpert desde hace tiempo de tuberculosis y otras infecciones tanto virales como de bacterias con este equipo. Y estaba perfectamente ubicado y todo lo demás, pero querían que el equipo que fuera a hacer la prueba para el coronavirus fuera un equipo exclusivo. Entonces, tomamos otro GenExpert y lo pusimos en otra sede que tenemos un laboratorio en Monterrico, que es un laboratorio que tenía bastante espacio libre, no lo usamos mucho, y para estar de acuerdo a la norma que pedía el INS, lo pusimos ahí, y se hizo una inversión grande en adecuarlo, y cuando nos iban a dar el permiso, resultó de que no podíamos porque el IPRES de la clínica angloamericana no podía ser usado en ese otro local. Así que nos dijeron, tienen que sacar un nuevo IPRES. Entonces, estamos en eso, porque el ministerio se demora 20 años en que la DIRIS vaya a visitarte para un IPRES. Ahora están con la cabeza en otras cosas y con el tema de la vacunación menos todavía. O sea que solo Dios sabe cuándo nos darán la autorización para utilizar nuestro GenExpert. El tiempo de los resultados en esta tecnología varía, pero más o menos está alrededor de las 3 horas, 4 horas. Y la capacidad de los equipos también varía del tipo de equipo. Hay equipos pequeños de 4 pruebas al mismo tiempo. Se demora más o menos 40 minutos en tener el resultado, el GenExpert, pero solamente tiene capacidad máxima de 16. El equipo más grande de GenExpert tiene para 16 pruebas al mismo tiempo. O sea, cada 45 minutos pueden ir saliendo 16 de estas pruebas, que para nosotros es más que suficiente. Estos últimos, estos slides que están viendo ahorita, lo he introducido porque en los últimos días nos han estado preguntando bastante qué cosa es el CT. El CT, como dice acá, umbral de ciclo, es la intersección entre una curva de amplificación y una línea de umbral. Es una medida indirecta, no es cuantitativa, de la concentración del virus. Y es inversamente al valor, o sea, a mayor CT hay menos virus, a menor CT hay más virus, ¿no? Es una forma indirecta de medir aquí está, este es más o menos lo que uno grafica, el CT, el punto es donde empieza a amplificarse el gen que estamos buscando, ¿no? El gen del virus. En este caso se buscan 3 genes. Entonces, el punto de corte, bueno, cuando aparece esta amplificación de este gen, es el valor del CT, ¿no? En este caso sería 20. ¿Cuál es el problema del CT? El CT podría servir para predecir un pronóstico y contagiosidad de un paciente. Si es que fuera así, yo creo que podría, pero habría que analizarlo muy, ¿cómo se dice? Exhaustivamente. ¿Por qué? Porque el CT va a depender de algo que hemos visto acá. Aquí, en el periodo de incubación. Si ustedes ven, en los primeros días, si yo hago un PCR aquí, voy a tener un CT alto, o sea, un valor alto de CT, que me indicaría que la carga viral es pequeña.
o digamos no es tan significativa o sería un caso de buen pronóstico. Pero ¿qué pasa si a ese mismo paciente yo le hago un CT aquí? Y peor todavía, si le hago aquí, porque va a llegar a su máxima expresión. Entonces ese mismo paciente que empezó con un CT de 30 o de repente poco más de 30, ahora se está hablando de un umbral gris entre 30 y 30 entre 31 y 35. Pero ¿qué pasa si ese paciente después de 2 días le hago y lo tengo aquí, o lo tengo aquí, o finalmente lo puedo tener también aquí en la zona baja? Entonces, la interpretación del CT va a estar muy ligado a cuándo estoy haciendo yo el hisopado en este paciente. Entonces, eso es un tema que hay que tenerlo presente y por esa razón, es que no recomiendan dar el valor del CT. Lo ven aquí al final. Sin embargo, por regla general, los laboratorios no proporcionan el valor de CT porque es un valor que no es cuantitativo, sino que realmente es cualitativo y hay que interpretarlo. Es por eso que en España también lo que recomiendan es utilizar el CT solamente para determinados casos en que uno quiere, por ejemplo, determinar si este paciente tiene una persistencia significativa del virus, a pesar de que ya superó la enfermedad. Hay algunos pacientes que mantienen una positividad en el PCR, ¿no? Y en la prueba molecular, y por lo tanto, aparentemente la enfermedad estaría o continuaría. Lo que sugieren en esos casos es ver la diferencia entre el CT cuando se hizo el diagnóstico y el CT que tiene ese mismo paciente en estas circunstancias donde se supone que ya superó la enfermedad. También algunos piensan de que podría estar, si es que el CT disminuye, un paciente empezó con un CT de 30 o 29 o lo que fuere, y va bajando y después va con CTs de 20, quiere decir que está aumentando su carga viral, entonces eso podría estar relacionado a un mal pronóstico, un empeoramiento clínico. Entonces, el CT, de alguna manera, en los laboratorios se prefiere no indicarlo porque generaría en el paciente, no en el médico, en el paciente cierta expectativa que no está directamente relacionada con la enfermedad y que debe ser interpretada por el médico. El problema es que aquí, pues, muchas veces los pacientes interpretan, leen por internet, hacen un montón de cosas y lo que nosotros podamos después explicarles no lo llegan a entender. Entonces, si los médicos solicitan el CT para evaluar casos como los que estoy describiendo, nosotros podemos proporcionarle ese dato al médico, no al paciente. No sé si eso queda claro. Ahora, las detecciones de antígenos aparecieron muy tempranamente en la pandemia. Se acordarán que nosotros en abril tuvimos un kit para antígenos que lo evaluamos, era de origen coreano. Tuvimos bastante expectativa porque era una forma rápida de salir del problema, porque en ese momento el INS se demoraba, en ese momento 3 a 4 días, llegó hasta 8 días demorarse en dar los resultados. Tuvimos mala experiencia con ese reactivo y decidimos dejarlo. Al igual que las pruebas moleculares, con el tiempo, la detección de antígenos fueron mejorando y fueron purificando las proteínas, o sea, las proteínas que detecta para la medición del antígeno se fueron purificando más, ya no había tantas reacciones cruzadas con otros coronavirus o falsos positivos por otras razones, por la purificación de la proteína. Entonces, tanto Abbott como Roche y Becton Dickinson
sacaron una prueba de antígeno bastante buena, que purifica mejor las proteínas que buscan, y obtuvieron estas 3 casas comerciales, obtuvieron una aprobación de la FDA. Y es así que nosotros decidimos implementarlo. Evaluamos tanto Abbott, Roche como Becton Dickinson. Y al final nosotros decidimos por la de Becton Dickinson porque añadía a la calidad de la prueba, añadía la posibilidad de que la lectura fuera automatizada. ¿Y eso qué ventaja tiene? Tiene la ventaja de que evitamos las interpretaciones de algunas reacciones o bandas que pueden aparecer que no son bien definidas. Los trabajos siempre hablan de que la banda que indica la positividad de la prueba tiene que estar bien definida, pero a veces aparecen unas sombras o bandas muy leves que pueden interpretarse por el operario como un positivo. Eso se evita con el equipo. El equipo hace la lectura y el equipo te dice positivo o negativo. ¿Son perfectas? No. Ninguna prueba de laboratorio es perfecta, ustedes lo saben. Siempre tienen alguna falsos positivos o falsos negativos. Pero en este caso, las pruebas de antígeno tienen una sensibilidad bastante buena, entre 84 y 95%. Becton Dickinson, ellos reportan 90%. La especificidad que reportan es de 99 a 100% en casi todos las detecciones de antígeno. Hay otras marcas, hay muy baratas, las chinas. Nosotros hemos evaluado alguna de ellas, más o menos unas 5 o 6 diferentes. No nos han dado resultados para nosotros satisfactorios, y obviamente ninguna de ellas tiene FDA. Sí tienen la certificación europea de emergencia. La FDA es un poco más exigente en esas cosas y entonces creo que es preferible trabajar con reactivos que tienen FDA. Ahora, en España, ellos ponen las chinas, las que utilizan en España han usado unas chinas con sensibilidad de 60% o menos en comparación con la molecular. Esas fueron las famosas que salieron en las noticias, que las devolvieron a la China porque no eran lo que esperaban. Este cuadrito es para mostrar a ustedes cómo Becton Dickinson reporta las reacciones cruzadas, entre comillas, con otros patógenos que pudieran estar presentes en los pacientes. Dentro de ellos hay otros coronavirus, adenovirus, etcétera, etcétera. Como verán, casi todas dicen no, o sea, no hay reacción cruzada con estos patógenos. Es una prueba, la de antígenos, que tiene la ventaja y que nosotros hemos tenido también la oportunidad de evaluarlas. Antes de implementarlas, hicimos varios pruebas cruzadas con molecular. Le decíamos al paciente, le pedíamos autorización para tomarle dos hisopos, uno para la prueba molecular y la otra para la prueba de antígeno. ¿Por qué? Porque el antígeno utiliza otro tipo de hisopo y otro medio, entonces no podíamos usar el mismo hisopo. Y hemos hecho un pequeño estudio, no es muy grande, de correlación entre el resultado de la molecular con el resultado del antígeno, y en nuestra experiencia prácticamente el 100% han coincidido. Bueno, por último vamos a hablar de la detección de los anticuerpos, ¿no? Estos, obviamente ustedes saben que evalúa las defensas serológicas, no deben ser usadas para diagnóstico, es solo para seguimiento. Y tenemos básicamente 3 tipos de tecnologías. La inmunocromatográfica, que es la que ustedes todos han visto en la televisión, que pinchan el dedito y hacen la prueba como si fuera una prueba de embarazo. Tenemos
la metodología de ELISA, EIA o FPIA, y finalmente la electroquimioluminiscencia, que es lo mejor que hay en el mercado para este tipo de pruebas. Obviamente estas pruebas inmunocromatográficas fueron las primeras que aparecieron, y se acordarán ustedes que tuvimos varios casos de IgM positivos que cuando tuvimos la posibilidad de probar con ELISAs, los ELISAs salían negativos, el paciente nunca hizo ningún tipo de síntomas, nunca positivizó la IgG y seguía con la IgM positiva. Tenemos pacientes con más de 3 meses con IgM positivo, IgG negativo, sin síntomas. Entonces, obviamente es una reacción cruzada a algo y no sabemos qué cosa es, porque no tenemos cómo determinarlo. Nosotros esta prueba no la usábamos como en el ministerio con pruebas directas del dedo. ¿Por qué? Porque el rojo, el color de la sangre, contamina el fondo de la lectura y se hace menos notorio las líneas de reacción. Entonces nosotros las hacíamos en suero. Las hacíamos en suero para poder tener una mejor visión de las reacciones y la aparición de las líneas para G o para M. Evaluamos diferentes métodos, ¿saben? Como 20 marcas diferentes de estas pruebas. Ahora estamos usando una de Roche, que es la mejor. Sigue siendo no tan buena como el ELISA, no tan bueno como la prueba de antígeno. El gran problema que tuvimos en nuestra experiencia, y se deben acordar varios de los que están aquí presentes en la reunión, es que tuvimos muchos IgM falsos positivos, IgG falsos negativos. A ver, ¿qué pasó aquí? Algo me está diciendo de que... No, disculpa, no te preocupes. No, quítalo, porque ese es el ruido de la computadora que es malo, que molesta, que... ¿Cómo hago para quitarlo? Ahí está, listo. Bueno, entonces, las alternativas que tenemos ahora, obviamente, pues tenemos coreanas, canadienses, americanas, algunas de ellas con FDA condicional, y esas son básicamente las europeas. Y obviamente las americanas y las canadienses, aunque una canadiense, la FDA le quitó su aprobación, tuvo un problema ahí. Actualmente estamos usando la prueba de Roche, que cuenta con todas las certificaciones para este tipo de pruebas. También tenemos la de Roche, que es la prueba de... A ver, ¿por qué no cambia? Ahí está, ahora sí. La prueba de ELISA, que las tuvimos más o menos fines de junio, tenían la ventaja de medir cuantitativamente. Se puede medir IgG, IgM e IgA independientemente. Son mucho más costosas y se demoran hasta 4 horas cada una para poder hacer, y se hace una por una. Entonces, en realidad era bastante tedioso y muy costoso. Creo que costaba más que hacerse una molecular. Nosotros, buscando siempre mejorar el servicio que le damos a la clínica, tuvimos la oportunidad de tener una plataforma que ya la teníamos, el equipo Minividas ya lo teníamos, y Minividas sacó una prueba que es por FPIA, es una variante del ELISA, que tenía para IgM y IgG, no tiene para IgA. Y esto es 100% automatizado, tiene controles internos, cosa que en la otra prueba son controles que hay que correr como si fuera una prueba más, y si la curva no salía dentro de lo esperado, había que volver a repetir todo. O sea, el ELISA convencional es bastante tedioso y tiene muchos procesos manuales, y eso pues siempre genera algún tipo de problemas. Entonces el Minividas nos permite tener determinaciones cuantitativas de IgM e IgG muy confiables, con controles internos y 100% automatizado. El equipo solo trabaja con 4 canales, puede hacer 4 pruebas a la vez. Sí tiene la ventaja de que en un canal yo puedo hacer la M, en otro puedo hacer la G.
independientemente y en una misma corrida, pero de todas maneras es un proceso lento y sigue siendo costoso, a pesar de que es menos costoso que los ELISAs convencionales que tuvimos inicialmente. Y finalmente, lo último que tenemos es los anticuerpos totales por quimioluminiscencia, lo que conocen muchos como ECLIA o CLIA, ¿no? Es el método de elección. El único problema es que no discrimina, son anticuerpos totales, o sea, te mide IgA, IgM e IgG. Aún no hay determinaciones individuales, hemos estado haciendo consultas con Roche para ver si ellos iban a desarrollarlo, aparentemente por el momento no. Es bastante rápida, lo hace el equipo, se demora más o menos 15 minutos, puede entrar en batch, o sea, yo puedo juntar varias muestras, las coloco y salen todas al mismo tiempo. Es bastante más barato que tanto que digamos, el costo de esto es significativamente más barato que cualquier prueba rápida y que cualquier ELISA, sin ninguna duda. Y es mucho más confiable. Lo que sí hay que tener en cuenta es que esta prueba no es cuantitativa. Si bien el equipo da un resultado numérico, como ven ustedes acá, positivo es mayor de 1, o sea que puedes tener un resultado en 10, en 20, en 30, en 50. Lo que el fabricante dice que ese valor no determina, no es indicativo de una mayor inmunidad. Y nosotros lo hemos podido probar, porque muchos pacientes que tienen anticuerpos totales y el médico quiere saber si se trata de G o M, los hemos medido y los valores muchas veces en la prueba de CLIA, en la quimioluminiscencia, son valores bastante altos. Por ejemplo, hemos tenido pacientes con 40 o más y que han tenido valores de IgG, sí bien positivos, pero el positivo no tan alto. O sea, en valores, si el límite es no me acuerdo bien si es 9, han tenido 10, 11 o 12 unidades, ¿no? O sea, nosotros esperábamos o hubiéramos esperado un valor bastante más alto en G o en M, porque tenía un resultado de anticuerpos totales marcadamente elevado. ¿Podría tratarse de la IgA? Podría. Nosotros mientras hemos tenido el kit para IgA en ELISA, que lo hemos dejado de hacer porque, uno, porque no lo piden y dos, porque es mucho más caro que la M y la G. Entonces no salía a cuenta hacer las pruebas de IgA. Nosotros medimos, mientras tuvimos el reactivo, medimos IgA y muchas veces teníamos el CLIA positivo con G, M y A negativos. Entonces nosotros siempre ponemos, y ustedes lo habrán visto en algunos casos, ponemos una nota diciendo de que hay que hacer pues una correlación clínica o una interpretación por parte del médico. El paciente no lo entiende, nosotros lo entendemos a medias. Pero eso es lo que ocurre. No sé si de repente Luis Manuel nos puede dar, bueno, sabemos que hay la inmunidad celular, ¿no? Que no se puede medir. Y todavía no hay una metodología, digamos, en laboratorio convencional para poder determinar la inmunidad celular. La sensibilidad y la especificidad de esta metodología es del 98%. Acá tenemos un cuadro que lo compartimos hace bastante tiempo atrás en el grupo COVID, donde ustedes ven, acá están las pruebas de ELISA con sus valores verdaderos, 84%. LFIA son las pruebas rápidas, ¿no? Las pruebas rápidas clásicas, que tienen 66%, y el CLIA, que tiene 98%, ¿no? Eso es en pacientes con COVID, y en pacientes sin COVID también tenemos que la quimioluminiscencia pues tiene una altísima porcentaje de especificidad. O sea, sensibilidad y especificidad muy buenas. Gracias, Luciano. Okay. Excelente tu exposición. Doy paso a Luis Manuel. Luis Manuel
es connotado miembro de la clínica. Luis Manuel ha sido entrenado o se ha entrenado en medicina interna y en enfermedades infecciosas y tropicales, y en la clínica trabaja ambas especialidades. También tiene justamente un cargo importante en la formación de lo que es estudiantes dentro de la clínica angloamericana. Luis Manuel nos va a hablar en relación a cómo estos métodos nos pueden ayudar en el manejo de los pacientes, cuándo hay que pedirlos, qué cosa es lo que significan. Entonces, Luis Manuel, por favor, estamos a la espera de tu conferencia. Gracias. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias a todos. Gracias al Cuerpo Médico por la invitación para conversar sobre un tema que es apasionante. Cómo interpretar las pruebas diagnósticas, cómo saber si ese resultado que tengo realmente es un verdadero positivo o es un falso positivo o es un falso negativo o un verdadero negativo. Se ven los slides, ¿no? Entonces, es nuestra responsabilidad hacer buenos diagnósticos, ¿no? Y parte de ese hacer buenos diagnósticos implica interpretar los resultados. De hecho, hay un área que está muy de moda en medicina interna, que es el área de razonamiento diagnóstico, y la mayoría de estudios y artículos y comentarios hablan que a veces tomamos un resultado, por decir negativo, y eliminamos un diagnóstico de nuestras posibilidades, dentro de nuestras posibilidades, y sin embargo hay que saber interpretar las pruebas, porque existen los falsos positivos y existen los falsos negativos, y eso es algo que hay que recordar siempre. Y de hecho, uno de los grandes problemas cuando hablamos de sensibilidad es que en realidad para poder definir bien una sensibilidad, la sensibilidad de una prueba, necesitamos de un gold standard. Y la pregunta es, ¿cómo definimos el gold standard en COVID? O sea, ¿en qué nos basamos para decir que ese paciente es posible que si nuestras pruebas no son muy sensibles y no tenemos con qué comparar, no tengamos un parámetro preciso para definir la verdadera sensibilidad de una prueba diagnóstica? Y de hecho acá viene este concepto que es sumamente importante. Va a ser un recordaris para algunos de ustedes, otros probablemente lo manejen muy bien, ¿no? Pero es importante recordar lo que es la sensibilidad. La sensibilidad es un concepto que define a aquellas personas que teniendo la enfermedad tienen la prueba diagnóstica positiva, o sea, son los verdaderos positivos, ¿no? Entonces eso es muy importante recordar. Y es interesante, una prueba con 90% de sensibilidad, ¿no? Vamos a mirar en sentido de arriba a abajo, ¿no? Pero piensen en esto, acá sabemos quiénes son positivos, ¿no? Y estamos mirando hacia abajo, es la relación entre el número total de positivos con la enfermedad y los que tienen la prueba positiva. Cuando hablamos de especificidad, más bien miramos en aquellos que no tienen la enfermedad y en quienes la prueba sale negativa. Esos son los verdaderos negativos. Igualito, estamos viendo de arriba a abajo, ¿no? Y una prueba, nos hablaban, por ejemplo, de pruebas que tienen 98% de especificidad. En este ejemplo hemos puesto 95%. Estamos mirando de arriba a abajo nuevamente. O sea, ya sabemos quién es negativo. Pero ahí viene el problema, que cuando hablamos de sensibilidad y especificidad, son conceptos muy importantes, pero a la hora de interpretar las pruebas, en realidad no sabemos si el paciente tiene la enfermedad. Justamente por eso pedimos las pruebas. Y lo que tenemos que hacer es interpretar esa prueba diagnóstica. ¿Qué significa interpretar? Significa que en el concepto de definición miramos de arriba a abajo. Pero eso no lo sabemos. Eso es lo que queremos determinar. Entonces, en la vida real, lo que tenemos que hacer es mirar de costado, horizontal, ¿no? Es decir, si yo tengo una persona con una prueba positiva, ¿qué porcentaje de todas las pruebas positivas que he hecho son realmente positivas? Y eso es realmente un concepto muy importante. Ese concepto se denomina valor predictivo, o sea, positivo, si estoy mirando un resultado positivo, o valor predictivo negativo, si estoy mirando. Entonces es mirar de manera horizontal, porque cuando pedimos una prueba, yo no sé si mi paciente tiene el diagnóstico. O sea, mirar de arriba a abajo no es lo correcto. ¿Y cuál es
el elemento crucial de mirar en forma horizontal. Que esa interpretación va a depender de algo, depende de la prevalencia de enfermedad o de la probabilidad pretest, la sospecha que yo tenga diagnóstica, para realmente interpretar el resultado. La sensibilidad y la especificidad no cambian si están bien definidas y bien hechas, pero la interpretación de un resultado positivo y un resultado negativo van a depender de la prevalencia de enfermedad. Y eso lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos bien claros. No solamente está la sensibilidad y la especificidad como valores definidos, sino que esos valores, esa significación, esa sensibilidad, tiene una variable más, de la cual muchas veces no se habla. Y esa variable es el tiempo. Que de acuerdo a cuando yo haga la prueba, mi sensibilidad obviamente va a ser más baja si el paciente está en sus primeros días de enfermedad, si está en el pico de presencia de virus o si está pasando el tiempo. Entonces, no solamente es hablar de sensibilidad y especificidad, sino entender que eso varía de acuerdo al momento en que yo haya realizado una prueba, en este caso, pruebas para detectar el virus. Pero si hablo de anticuerpos también, es muy diferente hacer un anticuerpo la primera semana que la segunda semana que la tercera semana. Luciano nos ha mostrado un cuadro que lo voy a volver a mostrar, sensibilidades extraordinarias para la prueba del CLIA, pero eso es en el momento óptimo, ese es el global, ese es el resultado que aglutina todos los resultados. Pero si miramos a la primera semana, y se los voy a mostrar, esos resultados pueden ser muy diferentes. Y siempre que vemos una gráfica, es importante recordar que cada línea en realidad no es una línea que marca un día, marca un rango de días. ¿Alguien está jugando con su lapicerito? Por favor, no juegue con su lapicero, ¿no? Entonces, la línea azul, por ejemplo, son muestras a través de una muestra a través de la nariz, una nasofaringea, una obtención de muestra nasofaringea, y como se ve, ¿no? La positividad va aumentando y de ahí va bajando en el tiempo. Y ergo, si yo hago una prueba, voy a detectar en estos días, la primera semana, se dice que el tercer día de síntomas, según algunos estudios, es el día de más alta positividad de la prueba de PCR. ¿Ok? Es más, algunos estudios en el campo han demostrado que en ese momento los falsos negativos, el mejor día, son de 10 a 20%. ¿Ok? Y eso hay que tenerlo presente. Ahora, miren la línea roja. La línea roja es virus cultivable, ¿no? Y los anticuerpos, si bien pueden aparecer en la primera semana en unos pocos pacientes, generalmente empiezan a aparecer a partir de la segunda semana. Y esa temporalidad es muy importante entenderla, porque si no, no voy a saber interpretar bien un resultado positivo o un resultado negativo. De hecho, uno de los grandes problemas, ¿no? Es los asintomáticos. Los asintomáticos, se sabe que la transmisión asintomática es alrededor del 50%, el CDC estima 60%, y cuando hablo de asintomáticos estoy hablando de tanto presintomáticos, o sea, los que van a hacer síntomas pero que todavía no tienen síntomas pero ya están contagiando, más los que siempre son asintomáticos. De hecho, hace poco ha salido un estudio, ¿no? Y se muestra claramente en el JAMA, este es un estudio que fue publicado hace un mes, casi un mes, un poquito más, ¿no? En el cual se ve cómo los asintomáticos transmiten. Y lo que nos dicen acá es que 30% de todos los individuos infectados, algunos estudios muestran porcentajes más altos, ¿no? Hasta 40%, y hay un estudio de un portaavión americano que fueron hasta 80% de asintomáticos en los marineros, que eran gente joven, ¿no? Nunca van a desarrollar síntomas, el número promedio es 30. Sin embargo, 75% de estos asintomáticos, que nunca van a hacer síntomas, ¿no? Pueden contagiar tanto como los que desarrollan síntomas, ¿no? Y se estima que ellos van a contribuir con un 24% de todas las transmisiones. Los otros son los presintomáticos, que son los que se van a infectar, ¿no? Entonces, en suma, 50% de todas las infecciones nuevas se originan de exposición, de estar expuesto con una persona que no tenía síntomas. Algunos pudieron desarrollar después, cierto, otros nunca lo desarrollaron. Entonces, ahora vamos a ver un poco las pruebas. Ya habló Luciano
muy bien de las pruebas, yo voy a más bien ver la parte práctica, cómo interpretar los resultados y qué dicen las guías, ¿no? De hecho, el primer concepto, las pruebas que detectan al virus son las pruebas de elección cuando alguien tiene síntomas. Ese es el primer concepto. Pero su sensibilidad en la vida real, pese a tener números excelentes, si los hago muy temprano, no me va a ayudar tanto, voy a tener falsos negativos. Si las hago muy tarde, también. Pero también se ha visto, y eso lo vamos a mencionar con algunas gráficas después, que hay excretores de partículas virales, porque la molecular lo que detecta es partículas virales. Vamos a mencionar también un poquito sobre el CT que nos mencionó Luciano. Ahora, en quienes también se recomienda las pruebas virales. Se recomiendan en pacientes después de expuestos, pero la recomendación en la gran mayoría de guías es entre 5 a 7 días después de haber estado expuestos. Esto es un resumen. Te voy a mostrar gráficas de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, cómo divide en subgrupos y en diferentes circunstancias la utilidad de estas pruebas, y nos habla pues de los estudios, qué tanta calidad tienen, y vamos a ver al final que no son perfectas las pruebas. Hay que ver siempre el contexto del paciente, ¿no? Y lo que dice la guía del ITSA es que si tenemos una alta sospecha hay que repetir pruebas. Hay que repetir, después de obtener el resultado, 24 o 48 horas después hay que repetir la prueba. Y les voy a mostrar en un gráfico cómo repitiendo las pruebas aumenta de forma importante la sensibilidad. Esta es de la guía del ITSA, ¿no? Como pueden ver, en sintomáticos, ¿no? Hay que hacerse preguntas. ¿La sospecha es alta o la sospecha es baja? Si la sospecha es baja, basta con una prueba, y si es negativa, no es necesario repetir. Primer concepto. Pero si la sospecha de COVID es alta, el paciente tiene síntomas, ahorita vamos a mencionar qué síntomas, ¿no? Vamos a hacer la prueba tanto en hospitalizados como en no hospitalizados. Y en todos estos pacientes, sobre todo si viven en un área de alta prevalencia, si tienen una exposición conocida, si tienen síntomas respiratorios bajos, ¿no? Podemos considerar repetir las pruebas dependiendo de nuestra sospecha. Y si es posible, mientras mejor tomadas, el tracto respiratorio bajo, mejor. Me acuerdo mucho un paciente que vimos al inicio de la pandemia, que me pidieron mi opinión, el doctor Sagaceta, es más, hemos publicado el paper sobre el caso, fue un caso muy interesante. Un paciente que hizo miopatía, ¿no? Y el paciente tuvo 2 pruebas negativas tomadas por el método tradicional, nasofaringio. Cuando se intubó el paciente, ahí se tomó una tercera prueba y esa fue la que nos salió positiva, ¿no? Y demostró el diagnóstico. Ahora, en asintomáticos, ¿no? Ahí hay que plantear lo siguiente. Depende también dónde estamos. En algunos sitios se recomienda hacer las pruebas a todos los pacientes que se van a ser admitidos al hospital, sobre todo en comunidades cuando la prevalencia es alta, ¿no? Antes de pacientes que reciban trasplantes, de todas maneras, antes de cirugías mayores, ¿no? Donde el tiempo es importante también, ¿no? O cuando se van a hacer procedimientos que pueden generar aerosol, ¿no? Y también para los expuestos, ¿no? Se puede ofrecer la prueba. Pero recuerden, hacer a un expuesto la prueba al día siguiente de la exposición no sirve. A los 3 días tampoco sirve. La mejor positividad es entre el 5º y 7º día de haber sido expuesto el paciente. Y estos son los síntomas que van a aumentar la posibilidad de que se trate de un cuadro de COVID, ¿no? Va a haber tos, disnea y fiebre. Estos síntomas son más comunes en pacientes hospitalizados y obviamente estamos viendo todo tipo de síntomas. Hay pacientes que hacen escalofríos, fatiga marcada. El otro día en una clase, hoy día en realidad, en una clase describía a un paciente que he visto hace un par de semanas que decía que era el dolor como si le hubiera pasado un tren encima. Y esa descripción la he escuchado no de uno, de varios pacientes, ¿no? Dolores musculares, mialgias severas, no se dan en todos, pero viene a ser un síntoma muy, muy, muy importante. Cefalea, en algunos pacientes el síntoma que predomina es la cefalea. Dolor de garganta, pérdida del olfato y del gusto, es algo que vemos con mucha frecuencia. Es más, hay un conocido familiar de alguien que conocemos, del cuerpo médico, que su debut y su único síntoma fue pérdida del olfato, ¿no? Y se pueden ver otros síntomas, de hecho síntomas gastrointestinales,
también pueden ser una manera de presentación. Entonces, se puede obtener las muestras de diferentes maneras. Es más, hace poco han salido estudios que nos hablan de que la saliva, sobre todo cuando uno ha tosido, ¿no? Va a tener una sensibilidad que en este trabajo, siempre miren el intervalo de confianza, porque en realidad es más correcto mirar el intervalo de confianza, una sensibilidad de 94 a 100%. Pero acá hay que pensar cuándo se hizo la prueba. Si es cuando el paciente tenía síntomas, probablemente estemos hablando de esta sensibilidad, sobre todo si no son los primeros días de enfermedad. Pero si es antes de que el paciente tenga síntomas o tardíamente, estos valores van a bajar, van a cambiar. Y eso es lo que hay que recordar a la hora de interpretar una prueba diagnóstica, ¿no? Una muestra orofaringia, ¿no? 76% de sensibilidad, mucho más baja. De la región anterior de la nariz o de la turbina media, la sensibilidad es más alta, ¿no? Y a veces se combinan lugares y la sensibilidad, como ven, varía, pero esto es en el mejor momento, ¿no? Y si miran más abajo, la calidad de la evidencia baja, baja, muy baja, 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 muy baja. Entonces, hay que tomar con pinzas todo lo que nos habla de sensibilidad, porque la calidad de los estudios no es perfecta, ¿no? Este es otro estudio, más bien, cuando compara muestras de la vía respiratoria alta con muestras de la vía respiratoria baja. Obviamente, la vía respiratoria baja, la sensibilidad, estos son estudios, y miren la calidad de los estudios. Muy baja, ¿no? 89% de sensibilidad mayor que 76%. Estos son otros estudios que hacen esa comparación, ¿no? Y si miramos a hacer una sola prueba, si hacemos una sola prueba, la sensibilidad es 71%, con un intervalo de confianza de 65 a 77. O sea, mirando del otro ángulo, tenemos entre 23% a 35% de falsos negativos, con una sola prueba. Y si repetimos, la sensibilidad mejora hasta un 88%. Entonces, pero igual, los estudios, la calidad no es como uno desearía. Y en pacientes asintomáticos con sospecha, depende justamente, ahí viene el concepto y este gráfico va a ilustrar un poco la idea, aunque después tengo unas imágenes y unas figuras que van a redondear más la idea. La probabilidad pretest, o sea, la prevalencia de la enfermedad en mi comunidad, va a definir el significado de mi prueba. Es decir, a menor probabilidad pretest, voy a tener menos verdaderos positivos, que van aumentando mientras la probabilidad de la enfermedad en la comunidad sea más alta. Pero ese concepto, cuando hay muy pocos casos en la comunidad, van a haber de hecho más falsos resultados que hay que saber interpretar adecuadamente, ¿no? Acá, por ejemplo, ven los falsos negativos, 25, ¿no? Estos no son porcentajes, ojo, son resultados de 1000 personas testeadas, ¿no? Porque ese es otro concepto que vamos a explicar con más detalle con unas figuras en un rato. Este artículo fue un artículo muy interesante del New England Journal, ¿no? Salió el año pasado, a finales del año, y hablaba de que es cierto, la mejor prueba es el PCR. Los antígenos ayudan, pero no tienen tanta sensibilidad como el PCR. Sin embargo, el costo hace que podamos repetir. Acá no sé, Luciano, pero yo he leído en diferentes fuentes que hay un kit de Roche que vale como $5 y creo que ya lo van a vender en las farmacias en Estados Unidos, ¿no? De antígeno. Entonces, si repites la prueba muchas veces, como el costo es menor, vas a captar casos positivos. Si tienes una prueba muy costosa, obviamente no la puedes hacer muy seguido, ¿no? Y vas a detectar al paciente probablemente en algún momento, dependiendo en qué tan lejos del inicio de síntomas lo hagas, ¿no? Entonces, algunos recomiendan que para controlar la enfermedad es importante detectar a los casos y aislarlos y poner en cuarentena no solamente a los casos, sino también a los contactos mientras los vas estudiando. Eso es algo que creo que en nuestra realidad se ha hecho realmente nada o muy poco, ¿no? Perseguir los casos secundarios. Las pruebas moleculares y de antígeno rápido, como digo, la positividad depende de varios factores. De dónde tomas la muestra, el tiempo de enfermedad, la prevalencia de la enfermedad para interpretar el resultado, ¿no? Y también del grado de multiplicación viral.
a más severidad se sabe que va a ser más fácil encontrar muestras positivas. La sensibilidad promedio, ¿no?, según algunas revisiones, es 87.8% con un rango de 80 a 90. Nos ha mostrado algunos números diferentes, les he mostrado varios números dependiendo de dónde se obtiene la muestra, pero cuando se analiza todos los datos en frío, se piensa que esto es más o menos con lo que trabajamos en la vida real, en el mundo real, ¿no? Y la especificidad va de 87.7 a 100%. Con las nuevas pruebas antigénicas, realmente la especificidad es altísima, ¿no? Y con buenas pruebas moleculares también. De hecho, ese concepto de probabilidad pretest, o entender la prevalencia de enfermedad en mi comunidad, es fundamental, porque si es baja, un resultado positivo tiene que ser interpretado con mucho cuidado. Y la probabilidad post-test, si la prevalencia es baja, ¿no?, voy a tener más falsos positivos. Eso es un concepto importante. La prueba de antígeno va por debajo de la prueba de PCR. Y hoy día nos habló Luciano de un tema que está muy de moda, que es el famoso CT. Es más, hay diferentes trabajos, ¿no? El estudio de Wolfel es el famoso estudio del Nature, es un estudio en bien pocos pacientes, 9 pacientes hospitalizados con enfermedad leve. Y en ese estudio se basa la observación que después de 8 días ya no se excretaba virus, pero son solo 8 pacientes, ¿no? Entonces eso es importante recordar. Y en estos estudios se vio que el CT había una relación, el número de ciclo en el cual detectas al virus, ¿no?, podía predecir la cantidad de virus, pero son asociaciones estadísticas. Es más, este estudio de Bullard, un estudio canadiense, en el CID, en el Clinical Infectious Diseases de mayo del 2020, ¿no?, nos muestra claramente cómo también después de 8 días, ya es muy raro que se cultive virus. Se cultivó virus, la línea roja es cultivo de virus, hasta el día 8. Y en eso se basa la recomendación del CDC. Sin embargo, hay en la literatura reportados menos de 10 casos. Es más, hay un caso que estuvo más de 109 días, y fue un caso que no fue severo, excretando virus infeccioso, cultivable. Es raro, es cierto, ¿no? Pero hay que interpretar las cosas con cuidado. De hecho, acá vemos cómo el CT va variando en el tiempo. El día del pico, miren, el CT es 13, ¿no?, que es bajísimo. O sea, en 13 ciclos ya se detecta virus, y a medida que va pasando el tiempo, el número de ciclos para detectar, se estima que más del 35 ya es negativo, va disminuyendo. Y este estudio francés es sumamente interesante, porque este estudio francés ha hecho que se cuestione la verdadera utilidad del CT, ¿no? Este es un estudio en 3.790 muestras de PCR, y se hicieron 1.491 cultivos, ¿no? Y con un CT de 25, 70% de cultivos eran positivos. Con un CT de 30, que muchos piensan que ya es seguro, también encontraron que 20 eran positivos. Y con 35, que para muchos es el umbral de corte negativo, 3% de los cultivos eran positivos. Obviamente, como bien dijo Luciano, eso lo tiene que interpretar un médico pensando en temporalidad. A medida que pasa el tiempo, la positividad va bajando, ¿no? El CT va alterándose. Esto, si se fijan, ¿no?, estos son el número de muestras, ¿no? Y el valor de CT está acá abajo. Los marroncitos son de la primera semana, es decir, la primera semana tengo más aislamiento de virus. Los ocres, ¿no?, ya son poquitos, pero esos son los cultivos positivos la segunda semana. Y la tercera semana son los grises, que apenas se ven, ¿no?, que son los positivos la tercera semana. No nos dan muchos detalles en el estudio si estos pacientes que se encontraron en la tercera semana eran pacientes más severos, más graves, no lo dicen, ¿no? Pero plantea una gran pregunta, ¿no? O sea, esto lo tiene que interpretar un médico, ¿no?, y ver el contexto de su paciente. Ahora vamos a hablar de interpretación de pruebas de anticuerpos, ¿no? De hecho, los anticuerpos en SARS-CoV-2, como dice en un documento de LITSA sobre interpretación de pruebas diagnósticas con anticuerpos, no cumple la clásica historia de anticuerpos en enfermedades infecciosas. Y algo que es importante para enfermedad aguda, la primera semana, si bien pueden salir positivos en menos del 30%, no sirven. La positividad, si empieza a aparecer, generalmente es después del 4.º día de síntomas, y los porcentajes, como vamos a ver,
no son muy altos. De hecho, el ITSA, la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, no los recomienda para diagnóstico de enfermedad. Entonces, lo clásico que a todos nos han enseñado es que uno hace una enfermedad viral, hay viremia, desarrolla síntomas, el primer anticuerpo que aparece es el IgM, ¿no? Y después de unos días aparece el IgG, y el IgG permanece positivo. Bueno, con el COVID, el IgG puede aparecer el IgG puede aparecer el mismo día que el IgM, pero en menor frecuencia, pero puede aparecer desde temprano. Y el que aparece más temprano es el IgA. Por eso en un momento se sugirió hacer IgA para diagnosticar enfermedad temprana. Pero acá estamos hablando de semana, ¿ok? El pico más alto de positividad, o sea, esos mejores resultados que nos mostró Luciano, se dan entre la tercera y la cuarta semana. De hecho, este gráfico ya lo mostró Luciano, arriba está la sensibilidad, abajo está la especificidad, pero esto es en el mejor escenario, en el mejor momento, ¿no? Porque si vemos disgregado por semana, como les voy a mostrar, la primera semana, acá tenemos IgM, son positivos 25.3%, la segunda semana 51.8%, la tercera semana 69.9%. Si vemos para IgG, también algunos 13.4% van a ser positivos, 50% la segunda semana, 79%. Miren, la segunda semana es igual que el IgM. Y el ELISA es mejor, la primera semana 26.7% y el IgG 23.7%. Pero fíjense el detalle, son números muy parecidos. En muchas otras infecciones el IgG no aparece inmediatamente, te da un tiempo de ventana entre el IgM y el IgG. Y acá en un porcentaje importante aparecen casi juntos. Este es un paper de la Cochrane Collaboration donde se observa lo mismo. Las días 8 a 14, la positividad del IgG es 66.5 y en todos los tiempos 99.1, pero después de la tercera a cuarta semana es el rango más amplio, digamos, de manera individual. IgM baja la positividad, rápidamente baja el IgM en COVID, ¿no? Y los dos juntos, 96%. Entonces, ¿qué es lo que dice el ITSA a la hora de pensar en pruebas de anticuerpos? Lo de las rápidas fue una muy mala idea cuando se usaron al comienzo de la pandemia, porque dan muchos falsos negativos. Y también daban falsos positivos, como ya lo mencionó Luciano, ¿no? Esta es la primera recomendación. En las primeras 2 semanas después del inicio de síntomas, la Sociedad Americana de Infecciones sugiere no hacer las pruebas, ¿no? En contra de hacer estas pruebas. La evidencia no es tan fuerte, es una recomendación condicional, se va generando cada vez más información. Y sobre los anticuerpos, en realidad, ¿cuándo hay que hacerlos? ¿No? Se debe hacer para confirmar por propósito epidemiológico o una confirmación clínica en un paciente que tuvo las pruebas de antígeno o moleculares negativas, ¿no? Y se debe hacer idealmente 3 a 4 semanas después del inicio de síntomas. Tampoco la evidencia es súper. Y ahora viene lo de interpretar los resultados y con esto acabamos, ¿no? De hecho, hay falsos negativos, hay falsos positivos, y los anticuerpos se pierden. Este es de un estudio, es un paper publicado en el JAMA el año pasado, en el cual en personal de salud a los 60 días, 50% ya no tenían anticuerpos a los 3 meses, ¿no? Entonces es importante recordar eso en cuanto a anticuerpos. Y las pruebas moleculares y antigénicas tampoco son perfectas, hay que saber interpretarlas. Y es importante recordar qué causas de falsos positivos hay. Reacciones cruzadas con otros coronavirus, error de laboratorio, si la prevalencia de SARS-CoV-2 es baja, va a haber más falsos positivos. Falsos negativos se han reportado de 2 a 29% y en revisiones sistemáticas hasta más alto, ¿no? La mediana es 11% y varía según el día que hagas la prueba. Si lo haces muy temprano, antes de que el paciente tiene síntomas, va a ser más baja. Si lo haces después de la primera semana, va a ser más baja. El mejor día, según un paper de Lancet de Medicina Interna, es el tercer día. Y ese día tienes 20% de falsos negativos. 10 a 20%. ¿no? Y van bajando a lo largo del tiempo. ¿no? Entonces, es importante recordar todo eso. El mejor día, el tercer día de síntomas. Según esta revisión, que fue
un estudio que revisaron literatura que había disponible hasta ese momento, 20% de falsos negativos. Es el mejor día. Y acá viene el detalle. Hay que pensar si la prevalencia, ahora obviamente hay una prevalencia mayor de 2%, pero cuando recién empezaba la epidemia, ¿no? Hay que recordar que se deben interpretar las pruebas mirando horizontalmente, no verticalmente. Entonces, si tengo una prevalencia de 2%, eso significa que 20 de 1000 personas van a tener el COVID. Y si la sensibilidad es 70%, entonces voy a detectar a 14. ¿No? ¿Y eso qué me da? Un valor predictivo de un test positivo de solo 22%. O sea, voy a tener un montón de falsos positivos, ¿no? Y eso es importante recordar. A medida que va subiendo la prevalencia, mi resultado cobra más importante. Ahora el valor predictivo con 10% de prevalencia de enfermedad es 61%. Y a veces uno se olvida de estos detalles a la hora de interpretar pruebas diagnósticas. Entonces, como ven, ¿no? Hay falsos positivos. Hay falsos positivos. O sea, 39%, la tercera parte van a ser falsos positivos en este caso, ¿no? Y es importante recordarlo. Y a medida que aumenta la prevalencia, ¿no? Vamos viendo cómo va bajando más bien el valor predictivo de un resultado negativo, o sea, voy a tener más falsos negativos. Eso es importante recordarlo. En conclusión, para acabar, las pruebas no son perfectas, y eso yo se lo digo a todos mis pacientes, la sospecha diagnóstica, la clínica, mandan, ¿no? O sea, doctor, he perdido el olfato, no tengo porque soy negativo, y he encontrado en internet que la influenza también hace perder el olfato, es verdad, está escrito. Pero les digo, sí, pero tus 2 personas contactos han sido positivos. Esto tiene que ser COVID, tu resultado es un falso negativo, ¿no? Entonces, siempre habrá falsos positivos y falsos negativos, y es nuestra responsabilidad saber interpretarlos, no hacer cierres prematuros, ¿no? Y repetir la prueba si se considera necesario. Para enfermedad activa, como dije, lo mejor son las moleculares. Las de antígenos nos ayudan si son positivas por la alta especificidad que tienen. Y anticuerpos solo si las virales son negativas, idealmente después de 3 a 4 semanas. Siempre les cuento a mis pacientes la historia de una paciente que vino del extranjero, vino de Europa antes de Navidad, se hizo su prueba molecular antes de viajar, negativa, llegó acá, a los 2 días hace síntomas respiratorios, dolor de garganta, un poco de catarro, una fiebrecita de un día, pasó, se hizo una molecular a pedido de su familia, negativa, ¿no? De ahí 3 días después la mamá empieza a tener síntomas. La mamá se hace la prueba por si acaso, positiva. La hija volvió a hacerse la prueba, negativa. De ahí cayeron como 6 personas de la familia, ¿no? Y al final le hice una prueba a la chica de anticuerpos, que es más, ella se le hizo a la semana, negativa por supuesto, para las 3 semanas totalmente el ELISA fuertemente positivo, ¿no? Entonces es importante saber interpretar las pruebas diagnósticas, ¿no? Y tenemos muchísimo que aprender. Esta enfermedad nos está enseñando muchísimo. Este es el resultado de un paciente que me ha escrito hoy día, ¿no? Que le ha salido no detectado, un familiar suyo está en cuidados intensivos, ¿no? Y yo le he dicho, mira, ese resultado es un falso negativo. Tenemos que saber interpretar las pruebas correctamente, tenemos que mantenernos al día, lo cual es un desafío con esto del COVID, las cosas cambian rápidamente, ¿no? Y el SARS-CoV-2 nos ha recordado que siempre tenemos muchísimas cosas que aprender. Muchísimas gracias. Ahora sí pasamos a las preguntas. Muchas gracias, Luis Manuel. Espero, he tratado de ver en el chat, no he visto preguntas, pero yo supongo que las pueden hacer directamente, por favor, a Luciano, a Luis Manuel, salvo que se les haya acabado la chispa por la controversia, por lo de las vacunas, en relación a lo que comentó Javier. Este tema tiene también una serie de situaciones que he escuchado del cuerpo médico en general, y que creo que vale la pena que se discutan y se aclaren acá. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Comenzamos con Aníbal y después
Perfecto. Yo quería hacer un comentario después. Luciano, antes que nada, yo te quiero agradecer porque yo me imagino todo ese trabajo que han hecho ustedes con Eduardo en el laboratorio, o sea, solamente imaginarme los kits, traerlos de afuera, la aduana, a su madre. Yo realmente estoy admirado de todo el trabajo que han hecho. ¿Sabes algo de esa prueba peruana que están desarrollando los de San Marcos? Y Cayetano también tiene una prueba, molecular en saliva. La historia de la saliva es bien interesante porque tú sabes que en Estados Unidos desde el inicio de todo esto, saliva era una muy buena opción. Y nosotros en algún momento le preguntamos al INS si podían recibir muestras de saliva y nos dijeron que no. Y no querían recibir ninguna muestra que no fuera o hisopado orofaringio o lavado bronquial, porque otras cosas no, cero. Yo quisiera comentar, y gracias por tus comentarios, Aníbal, lo hicimos con el interés de dar el mejor servicio posible. Eso es lo que siempre nos motiva tanto a Eduardo como a mí. Siempre preocupados en dar un resultado fidedigno. Es que eso es bien importante. Pero como bien dice Luis Manuel en su exposición, no existe la prueba perfecta, lo dijimos al inicio, los PCRs al inicio tenían más del 20% de falsos negativos que se fueron demostrando. Y quería comentar en el último slide que pusiste del antígeno negativo no detectado con un contacto bastante certero. Efectivamente, ese es el tipo de paciente al cual vale la pena hacerle una segunda detección de antígeno o una molecular finalmente, si se quiere, para certificar en 2 días, más o menos, y corroborar si eso se mantiene negativo. Yo lo presenté también al inicio con la gráfica. No es lo mismo hacer un PCR al inicio de la enfermedad, cuando está recién contagiado el paciente. No vamos a tener la suficiente cantidad de virus replicado en la célula para que el CT pueda tener un valor que dé positivo. O sea, mayor de 35 lo reportan como negativo. Ese mismo paciente, como lo dije también al principio, si se hace 2 días después, una prueba molecular puede haber tenido 30 o menos de 30, 20, 25, o sea, un valor francamente positivo de la molecular. Por eso la integración, yo siempre les digo, y por eso nosotros lo ponemos también, la integración de la clínica con el resultado es clave. No se puede interpretar el resultado solo por el resultado. Se debe hacer la integración clínica. Y si la clínica te dice que es altamente sospechoso, hay que repetir la prueba. Percy, por favor. Sí. Hola, ¿qué tal? Gracias. Yo tengo una duda. Nosotros como otorrinos estamos muy expuestos por la distancia a la cual trabajamos, ya sea de la boca a la nariz o cuando examinamos oído, la persona con mascarilla nos va soplando atrás a la mano o a la cara. Y nos chequeamos cada 15 días. Ahora, ¿cuál debería ser la prueba idónea para nosotros si estamos asintomáticos para chequearnos? En realidad, ahí depende de qué es lo que quieras hacer. O sea, el primer punto, no hay prueba perfecta, ¿no? Entonces, si no tienes síntomas, no tenemos ninguna idea de cuándo te va a salir positiva, ¿no? Entonces, lo que se recomienda en general es haz pruebas a positivos o a alguien muy expuesto, como decía en la gráfica, en zonas de muy alta prevalencia. O sea, ahí te podrías hacer, según la guía del ITSA, ¿no? En zonas de muy alta prevalencia, a alguien expuesto, podrías hacer o una molecular o una antigénica. Por el costo, la antigénica sería más práctica, pero tendrías que repetirla más frecuente, pero tampoco es que sea la respuesta correcta, porque eso demanda todo un costo, todo un presupuesto, está en función de que tú quieras, primero, ver que no te has contagiado, y segundo, que es lo más importante también, ver que no estés contagiando a otras personas. Claro. ¿No? Entonces, una respuesta correcta para el 100% creo que no hay, depende de las circunstancias. ¿No? Y este es un tema que hemos conversado con Juan Echevarría en las reuniones del Comité COVID muchas veces, ¿no?
depende qué es lo que quieras hacer, o sea, depende del escenario. La prevención 100% es imposible. Es más, hay muchas instituciones en Estados Unidos que no te hacen la prueba salvo que tengas síntomas. O sea, corren ese riesgo de que tú puedas estar contagiando. Por costo-beneficio. Por costo-beneficio, sí. Ahora, si no quieres correr riesgo cero, tendrías que hacerte la prueba seguido, ¿no? Sí. Ahora, algo importante con la vacuna es Ajá. que la vacuna, y lo recalco, no protege contra la infección. La vacuna protege contra formas graves de enfermedad. Nos vamos a vacunar, Dios mediante, en las próximas 2, 3, 4 semanas, y después la segunda dosis, pero igualito podemos llevar virus a nuestra casa. Ya. Y eso hay que ¿Y las tenerlo pruebas van a presente. cambiar cuando estemos vacunados o no? Las pruebas de anticuerpos ya van a perder utilidad, aunque también no se sabe mucho, porque en realidad la vacuna, si bien puede elevar tus anticuerpos IgG, IgM, lo más importante que no se mide comercialmente es anticuerpos neutralizantes. Y eso comercialmente no se mide, y además está la inmunidad celular, que comercialmente tampoco se evalúa, ¿no? Esas son técnicas muy sofisticadas. Ya, muy interesante. Y